el agüita que yo estoy formando aquí, viene de los hidrógenos que le quito a la molécula de glucosa y el oxígeno que tengo yo y que va a participar en algo llamado cadena transportadora de electrones. Entonces se dice, o hablamos, de que el oxígeno aquí va a ser el último que va a aceptar esos hidrógenos. Entonces lo denominamos como el último aceptor de electrones en todo este proceso que nosotros vamos a generar hoy para producir energía. Desde que esos electrones salen de la molécula de glucosa hasta que llegan al oxígeno, van a brincar por una cantidad de proteínas. Y eso es lo que nos va a generar a nosotros energía. Vamos a ver ahorita cómo vamos a ir quitándole esos hidrógenos a la molécula de glucosa a través de varios procesos y hacia dónde se van a ir para que ellos sean efectivos en la producción de energía. Es lo que vamos a hacer nosotros en el día de hoy. Entonces nosotros vamos a tener varios procesos. En la célula, eso solamente tiene una división estructural. Hay una fracción que se hace en el citoplasma y el resto se hace dentro de la mitocondria. Pero el resto del fraccionamiento que nosotros hacemos aquí, de dividirlo en varios procesos, es un fraccionamiento que se hace académicamente. Por eso es un proceso que se da de forma continua en la célula. Desde la glucosa hasta el oxígeno. ¿Cuáles son esos procesos que vamos a utilizar nosotros para oxidar completamente a la glucosa? Que es un proceso de oxidación. ¿Por qué es un proceso de oxidación? Porque se elimina. Contigo. ¿Cuál es tu nombre? José. ¿Por qué es un proceso de oxidación? Ni idea. José, yo no te he visto muy frecuentemente en clase. Han faltado, ¿verdad? Un poquito. Porque la cara no es tan familiar. ¿Por qué es un proceso de oxidación? Porque se elimina. ¿Tú eres el AB? Ok. ¿Por qué es un proceso de oxidación? ¿No? ¿Delante del AB? Ajá. Siguiente. ¿Qué cosa? O sea, ¿Por qué estamos hablando? Yo estoy diciendo qué vamos a hacer con la glucosa, que eso lo vamos a fraccionar en proceso, y que esta degradación total a dióxido de carbono y agua lo llamo yo un proceso de oxidación. Yo voy a degradar a la glucosa. ¿Por qué yo llamo a eso proceso de oxidación? Lo dije la semana pasada y lo acabo de decir. Cuando nosotros hablamos de proceso de oxidorreducción, químicamente, ¿de qué estamos hablando? Eliminación de electrones. Eliminación o agrega. Ok, es transferencia de electrones. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a quitarle esos electrones a la molécula de glucosa. Y desde hace 2 clases atrás estoy diciendo que nosotros vamos a mover electrones con el átomo de hidrógeno. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a buscar nosotros? Tratar de quitarle todos esos electrones a la molécula de glucosa, que allí es donde tiene la energía almacenada. Ella tiene la energía tiene energía almacenada en sus enlaces y además en esas moléculas de hidrógeno. Entonces nosotros vamos a tratar de romper esos enlaces y liberar esos hidrógenos para poderlos utilizar para generar energía. Ese proceso de quitarle electrones es lo que llamamos nosotros oxidación. ¿Quién se va a oxidar? La glucosa. ¿Quién se va a reducir al final? El oxígeno, que es el que va a ganar los hidrógenos que le estoy quitando a la glucosa. Entonces nosotros vamos a hacer varios procesos metabólicos, principalmente 4 procesos metabólicos, o lo dividimos en 4 procesos metabólicos para poder realizar este proceso de oxidorreducción que estamos viendo aquí en resumen. Esos grandes procesos van a ser la glucólisis, la decarboxilación oxidativa, del piruvato. Aquí vamos a llegar a nuestra molécula que ya conocemos porque hablamos bastante de ella en la clase pasada. Aquí vamos a llegar a la acetilcoenzima A, que dijimos era la molécula central. Yo puedo decir que este es 1, 2, 3, 4. Luego vamos a tener
vamos a seguir oxidando a ese acetilcoenzima A en una ruta que llamamos ciclo de Krebs o ciclo de los ácidos carboxílicos. Y por último, vamos a tener a la cadena transportadora de electrones, de electrones. Hasta aquí, ¿qué voy a hacer yo? Todo este proceso es para transferirle esos hidrógenos a la molécula de oxígeno para formar agua. En ese interín, en la cadena transportadora de electrones, como su nombre lo dice, en ese salto en el que vamos a mover los electrones, vamos a generar ATP. Entonces, esta cadena transportadora de electrones está acoplada a la síntesis de ATP. Y eso lo vamos a llamar, voy a colocar SLAC porque está acoplada a un proceso que se llama fosforilación oxidante. ¿Por qué es oxidativa? Porque es una fosforilación que vamos a tener nosotros del ADP para construir ATP, que va a depender de los procesos de oxidorreducción que se van a dar en la cadena transportadora de electrones. Quizás ahorita le estoy hablando un poco en chino, pero lo que estamos haciendo es una introducción a todo lo que vamos a ver hoy. Y para que ustedes sepan es para qué vamos a ver todos esos procesos, es para, a final de cuentas, poder sintetizar ATP, que es la energía que la célula puede utilizar. Como vimos la semana pasada y ustedes hicieron en su trabajo, el ATP tiene una serie de propiedades que lo hacen la molécula ideal para transferirle energía a todas esas reacciones que son endergónicas dentro del metabolismo que debemos nosotros ejecutar para mantenernos vivos. ¿Ok? Vamos a arrancar el proceso. Ya pasaron el archivo a la computadora. Pero está en la computadora. Puedo devolverle el celular a ellos. Muchísimas gracias. Fíjense, nosotros vamos a partir de la molécula de glucosa para poder generar energía y algunos metabolitos intermediarios como el acetilcoenzima A. Acuérdense que nosotros cuando teníamos un esquema, si se acuerdan, que era convergente, donde yo utilizaba lípidos, proteínas, azúcares para generar acetilcoenzima A, pero ese mismo acetilcoenzima A yo lo podía utilizar para generar una cantidad de elementos que iba a necesitar yo dentro de la célula. Y hablábamos entonces de aquel metabolismo divergente, porque el acetilcoenzima A podía ser utilizado para muchas cosas. Por eso lo llamábamos el principal metabolismo intermediario. A él lo vamos a producir principalmente a partir de la glucosa, pero también lo podemos generar a partir de algunos aminoácidos y también de algunos lípidos, de ácidos grasos. Nosotros tenemos a la glucosa que la vamos a utilizar por glucólisis para generar energía y tenemos una ruta alterna, además de esta que estamos viendo aquí, que principalmente su función es generar energía y algunos metabolitos que voy a utilizar en el proceso biosintético, también yo la puedo utilizar a través de una ruta alternativa, que es la ruta de la pentosa fosfato. Esa ruta de la pentosa fosfato también puede transportar electrones, pero su finalidad, la finalidad de esos electrones es completamente distinta. Esos electrones van a ser llevados a los procesos de síntesis. Si hay alguna molécula que yo vaya a sintetizar donde necesito hidrógenos, porque estoy generando otro tipo de materia orgánica, una proteína, que sé yo, algunos aminoácidos que necesito, o unas cadenas de ácidos grasos, yo necesito irle incorporando hidrógenos. Esos hidrógenos que yo le voy a incorporar van a venir de la ruta de la pentosa fosfato y los va a transportar. Nosotros habíamos dicho y habíamos hablado que teníamos grandes transportadores de electrones que eran el NADH,
fosforilado. Y esos hidrógenos que él va a ir captando los va a llevar hacia procesos de biosíntesis. La finalidad de él es otra. ¿Y cómo lo voy a generar yo? A través de la ruta de las pentosas fosfato. Si nos da chance, la vemos hoy mismo, o la vemos por internet, que no les gusta, o nos vemos la semana que viene, o lunes o martes, en algún momento en la tarde. Profe, haremos examen la semana que viene. Sería lo mejor, porque si no, ponerles el examen para enero, o sea, vamos a arrancar con examen, cuando vimos eso en diciembre. Se pasan su Navidad tranquilo, si lo raparon, ya, se preparan la recuperación, y si lo aprobaron, ya. Y no es que, ay, tengo el examen cuando venga en enero, que contigo, el 2 de enero van a pensar el 2 de enero en el examen. Bueno, yo lo quisiera. Si ustedes quieren, no tengo problema. Yo a eso me puedo adaptar. La que va a presentar esa y otra de las finalidades que tiene el ciclo de la pentosa fosfato es, además de generar esos electrones que voy a utilizar yo en proceso biosintético, es generar las moléculas que son sumamente importantes, sobre todo para nuestros ácidos nucleicos, que es la ribosa fosfato. Entonces, a través de la ruta de la pentosa fosfato, yo voy a generar NADPH y también voy a generar la ribosa, que realmente me va a dar la ribosa, que es la que yo utilizo para fabricar mis ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, fíjense, el nicotín, adenín, dinucleótido es un nucleótido. Entonces, no solamente yo tengo nucleótidos en la molécula de ADN o ARN, también yo tengo nucleótidos que tienen una importancia relevante dentro de la célula. Fíjense que son los transportadores de electrones que nos van a generar energía. Y son transportadores de electrones que voy a utilizar yo en los procesos biosintéticos. Entonces, la ribosa es un bloquecito primordial. Es como que yo diga que para la construcción necesito utilizar cemento porque si no la casa se me cae. Eso es son los nucleótidos. Eso es la ribosa para los nucleótidos. ¿Ok? La glucosa la utilizo para síntesis de ácido graso, sí, pero pasando por el acetilcoenzima A. La glucosa la utilizo para fabricar acetilcoenzima A y a partir del acetilcoenzima A es que yo voy a sintetizar ácido graso. Por eso también ella es sumamente importante en esto que llamamos nosotros el metabolismo intermedio. La utilizo para almacenamiento. Gran parte de la energía nosotros la almacenamos de dos formas, o en forma de ácidos grasos, de triacilgliceroles, o en forma de glucógeno. El glucógeno es la reserva de energía que el cuerpo va a utilizar de primera mano. Nosotros reservamos un poquito de glucógeno en los músculos, en las células musculares, en los miocitos, y también reservamos glucógeno en el hígado. Entonces, cuando nosotros agotamos la glucosa que tenemos en sangre, porque ya lo que nos comimos esta mañana, lo agotamos, tuvimos el examen, me vine a pie, desde el centro para la universidad, entonces el cuerpo empieza a utilizar la glucosa que usted tiene en el hígado y que tiene en el músculo. Cuando se agota, entonces el cuerpo empieza a tratar de utilizar a las proteínas y a los ácidos grasos que tenemos nosotros almacenados para poder generar energía, si la glucosa se nos agota. Porque a través de ello yo puedo generar glucosa o puedo generar acetilcoenzima A, que me va a servir a mí para seguir en el ciclo de Krebs y generar más NADH. No me voy a adelantar tanto. Para los procesos de síntesis de la glucosa, lo podemos hacer a partir del CO2, pero eso solamente, ya lo hablamos, lo hacen los organismos fotosintéticos, plantas y algas, y algunas bacterias fotosintéticas. A partir del glucógeno, porque cuando nosotros hablamos, ya hablé aquí en almacenamiento de glucogénesis, esto es para formar glucógeno. Yo les hablé de una vez del glucógeno y ahí lo que tenían es glucogénesis.
La glucógenesis es el proceso mediante el cual fabrico glucógeno a partir de la glucosa. Tengo un exceso de glucosa, me desayuné 3 pastelitos, una hamburguesa y además una Coca-Cola, o 2 pastelitos y una Coca-Cola, eso es exceso de glucosa. Entonces, el exceso de glucosa nosotros lo vamos a almacenar en forma de glucógeno, principalmente porque también vamos a generar adiposito y nos ponemos gordos y obesos, nos sale grasita por todas partes. Ok. Para generar yo glucosa, yo puedo generarla a partir de procesos fotosintéticos, pero también puedo obtener glucosa rompiendo el glucógeno que tengo para generar glucosa y generar energía. Eso es lo que llamamos nosotros glucogenólisis. Y podemos generar glucosa a partir de ácidos grasos y también a partir de algunos aminoácidos. Eso lo llamamos nosotros gluconeogénesis. Hay algunos aminoácidos que me sirven para sintetizar piruvato o me sirven para formar glicerol de iodo compacto, que son intermediarios de la glucólisis. Ya vamos a ver y van a entender todo lo que les estoy diciendo y puedo generar glucosa a partir de ellos. La molécula de glucosa es esta que está aquí, en fórmula es esta que está aquí y la tenemos cíclica. Ella puede generar estructuras cíclicas y también puede estar en forma lineal. Voy a tratar de no fallar aquí, pero me traje error. Fíjense, otra de las moléculas que son sumamente importantes para nosotros, ya lo dijimos la semana pasada, es el ATP. ¿Por qué es importante el ATP? Genera energía. Es la forma en que la célula va a generar energía para ella poder realizar todo su proceso. Si voy a mover una molécula, si voy a mover iones en contra de un gradiente de concentración, todo trabajo que la célula vaya a hacer necesita energía. Y la energía la vamos a tomar, o la célula la toma, a partir de moléculas de ATP principalmente. ¿Okay? No es la única forma, pero es la más común. ¿Para qué utilizamos nosotros esta energía química? Todo lo que tenemos nosotros aquí y más. Estos simplemente son unos ejemplos. Reacciones endergónicas, que fue lo que hablamos principalmente. Transmisión de impulsos nerviosos, división celular, transporte de sustancias a través de la membrana, contracción muscular, secreción hormonal, entre otras tantas funciones que tiene la célula. ¿De la qué? Célula. La función de nosotros la da la célula. Ok, ¿qué vamos a ver nosotros? Primero y principal, la glucólisis. Vamos a ver si le podemos bajar esto un poquito. Si le pongo algo atrás, sí. Vamos a ver si esto es muy alto. ¿Quedó bien? No veo si los lentes no veo. Ah, ya. Listo. Veo de lejos, pero no de cerca. Ok. En el proceso de la glucólisis comenzamos a hablar que era oxidación de la glucosa. ¿Por qué es oxidación? Transferencia de electrones. Porque se reduce. Ya va. ¿Quién se reduce? Los átomos. No. No, el hidrógeno. Se oxida. Ajá. Pierde electrones. Ajá, pero es el hidrógeno. Glucólisis. Vamos a empezar a quitarle electrones a esa molécula de glucosa. Cuando nosotros hablamos de lisis, hablamos de rompimiento. ¿Ok? Eso es algo que no se les puede olvidar. Vamos a tener nosotros un proceso de oxidación de la glucosa, oxidación porque pierde electrones. Esos electrones que pierde son transportados por el NAD y se va a convertir en NADH. En el proceso de glucólisis, nosotros vamos a generar dos moléculas de piruvato. La glucosa tiene 6 moléculas de carbono y nosotros vamos a generar 2 moléculas de piruvato que cada una de ellas tiene 3 carbonos. En ese proceso de rompimiento de la glucosa para generar 2 piruvatos, que se va a hacer pasito a pasito, voy a liberar esos electrones que los va a captar el NAD y también voy a generar energía en forma de ATP. Nosotros, para sintetizar ATP, lo hacemos de 2 formas. Cuando yo hablo de nosotros, hablo de todos los seres vivos, hablo de las células, y lo hace o por la cadena transportadora de electrones a través del proceso de fosforilación del ADP, o lo hace
sustrato. ¿Qué significa síntesis a nivel de sustrato? Que una molécula orgánica va a perder su fosfato y se lo va a ceder al ADP. La forma en que yo voy a sintetizar ATP, que es adenosin trifosfato, siempre va a ser a partir del difosfato, del adenosin difosfato. Entonces yo puedo tomar un fosfato e incorporárselo al ADP utilizando una reacción exergónica o utilizando la energía que me da la cadena transportadora de electrones. Si yo tengo una reacción muy exergónica, yo puedo utilizar esa energía, aprovecharla y de una vez genero ATP, le quito ese fósforo a una molécula orgánica y genero ATP. Eso lo llamamos nosotros síntesis a nivel de sustrato. No tengo que pasar por todo este proceso para generar energía, sino que aprovecho la reacción que tiene muy alto nivel de energía y almaceno esa energía en forma de ATP, pero la puedo aprovechar para otro momento que la necesite. Entonces nosotros a nivel de sustrato, aquí en este proceso, vamos a generar ATP. Estos NADH se van a ir a la cadena transportadora de electrones. Pero mientras tanto los vamos a ir generando y los vamos a ir dejando ahí en un punto hasta que veamos cadena transportadora de electrones para que vean cómo se genera. Nosotros habíamos dicho que todas las funciones vitales de nosotros, de la célula, el metabolismo, todas las reacciones metabólicas obedecían a la primera y segunda ley de la termodinámica. ¿Cuál era la primera ley? Que la energía no se destruye ni se crea, sino que ni se se transforma. forma. ¿Okay? ¿Qué vamos a tener nosotros aquí? Nosotros simplemente vamos a transformar toda la energía que haya acumulada en esta molécula en sus enlaces de carbono y en sus hidrógenos y la vamos a transformar en energía química, pero en forma de ATP, que sea aprovechable para la célula. Entonces vamos a transformar esa energía y la vamos a almacenar. Y la segunda ley de la termodinámica que nos decía, El desorden del universo, la entropía. que la entropía del universo va en incremento. Entonces, dijimos que cuando pasábamos de una molécula grande a varias moléculas pequeñitas, estábamos incrementando el nivel de entropía. ¿Y qué vamos a hacer aquí? De una molécula grande vamos a pasar a varias moléculas chicas. Entonces vamos a incrementar el nivel de energía. Ok, utilizamos la energía a nivel de enlace, lo que les estoy diciendo es lo que está aquí. Ahora vamos a entrar por la ruta metabólica, con nuestra primera ruta metabólica, que es la glucólisis. La vamos a ver así grandecita y luego lo vamos a ver parte por parte. Ok, la molécula de glucosa la vamos nosotros a ir rompiendo. Pero esto lo podemos separar en dos fases, lo que llamamos nosotros una fase preparatoria, que es una fase donde incrementamos el nivel de energía de la molécula. ¿Para qué? Para que sea más fácil su transformación. Acuérdense que eso es lo que hace de manera indirecta las enzimas, o de manera directa, ir incrementando el nivel de energía de esa molécula para llevarla a la transformación final, que es la formación del producto. Pero eso lo vamos a hacer también a través de algunas reacciones, sobre todo de fosforilación, donde ese grupo fosfato le va a quitar un poquito de energía a la molécula a la que se lo vamos a pasar. Y luego vamos a tener lo que llamamos nosotros la fase productiva, que es cuando le vamos a ver el queso a la tostada. Es cuando ustedes dicen, bueno, yo voy a comprar un cochinito, voy a gastar comprando el cochinito, y voy a gastar comprándole la comidita al cochinito y poniéndole el antibiótico que necesita. Pero cuando ya ese cochinito esté grande, yo entonces lo voy a vender. Y le voy a ganar mucho provecho a ese cochinito. O si el cochinito resultó que era muy bueno, entonces además de todo puedo hasta venderlo los espermatozoides del cochinito sin más. Entonces vamos a verle nosotros la carita a la tostada de la glucólisis. En un primer paso nosotros vamos a tener un proceso de fosforilación donde vamos a gastar ATP. Acuérdense que nosotros dijimos que yo podía tener una ruta metabólica donde yo podía tener algunas reacciones de gasto de energía, pero si el resto de las reacciones me iban a dar un rendimiento energético mayor, la
la célula decidía hacer esa inversión, porque la ganancia neta de la ruta metabólica iba a ser grande, iba a ser mayor. Entonces aquí inicialmente yo voy a invertir 2 moléculas de ATP y después vamos a ver cómo se va a recuperar esa inversión y además voy a obtener una ganancia. Voy a tener 2 reacciones, voy a tener la primera reacción donde voy a incorporar una molécula de fosfato a la glucosa, a una isomerización. La vamos a ver poco a poco más adelante, pero eso es para que tengan una visión. Vuelvo a hacer un proceso de fosforilación, voy a obtener una molécula que va a tener 2 grupos fosfatos, nuevamente la llamamos bifosfato, y luego que la tengo bien energética, entonces la rompo. Por eso yo necesito la inversión de energía, para que para la enzima sea más fácil romper esa molécula, porque ella tiene suficiente energía. La rompo en 2 moléculas, una de gliceraldehído 3-fosfato y la otra en forma de hidroxicetona. Esta hidroxicetona va a isomerizar. Ya nosotros hablamos de lo que era la isomerización, y eso nos mandé a investigar ustedes los tipos de reacción, los 6 tipos de reacciones enzimáticas principales. ¿Qué es una reacción de isomerización? Es la más fácil. Si oxidorreducción es sencilla, la isomerización es mucho más fácil. La creación Son de compuestos que tienen la moléculas. misma fórmula molecular, pero tienen diferencia en la distribución y en el espacio. Catalizantes por dentro de moléculas. Claro, también es eso. En el espacio van a ocupar otro espacio, pero tienen la misma fórmula molecular. Quiere decir, dentro de la misma molécula. Yo puedo mover un grupo funcional dentro de la misma molécula. Si yo tengo 3 carbonos y tenía el hidrógeno aquí arribita, bueno, hago un proceso de isomerización y paso ese hidrógeno, por ejemplo, al tercer carbono, de primera al tercer carbono, o al carbono que tengo en el medio. Esos son procesos de isomerización. Entonces, la hidroxicetona y el gliceraldehído tienen la misma fórmula, lo que tiene una estructura distinta. En el proceso de isomerización, esa hidroxicetona se convierte en un gliceraldehído. ¿Por qué se convierte en un gliceraldehído? Porque es el que la célula utiliza. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo estoy formando gliceraldehído y dihidroxicetona y el que me estoy consumiendo es este, el otro va a tender a hacer el proceso de isomerización. ¿Por qué? Entre 2 moléculas que son similares, el equilibrio de la reacción se va a desplazar hacia el que me estoy consumiendo. Porque es el que no tengo, es el que tengo que formar. Y los dos tienen que estar en equilibrio, en concentraciones equivalentes. Y si yo me estoy consumiendo uno, el otro tiene que formar para seguir manteniendo el equilibrio de la reacción. Entonces, esa isomerización va a tender siempre a formar el gliceraldehído 3-fosfato. Por eso les digo, porque hay un equilibrio de esa teoría para que entendamos un poco. Ok, todo va a isomerizar hacia el gliceraldehído 3-fosfato. A partir del gliceraldehído 3-fosfato voy a empezar a tener la productividad de la glucólisis y voy a empezar a tener energía en forma de ATP y en forma reservada de NADH. Ese gliceraldehído es oxidado, es decir, va a perder electrones y eso lo va a recibir el NAD y me va a formar NADH más H. ¿Por qué se dice más H? Porque este hidrógeno no queda en reacción covalente, no queda un hidrógeno covalente sino una interacción, pero está allí, junto con NADH. Se va a formar un bifosfoglicerato, sigo teniendo mi bifosfato, y ese bifosfoglicerato entonces va a perder un grupo fosfato y voy a recuperar el primer ATP. Pero acuérdense que de una molécula de glucosa salieron 2 gliceraldehídos 3-fosfato, que son los que se vienen hacia esta reacción. Aquí tenemos uno solo, pero son 2 que van a sufrir la misma reacción. Entonces, en la primera pérdida de un grupo fosfato por parte del bifosfoglicerato, yo tengo uno y tengo el otro que viene aquí paralelo de la molécula de glucosa que también va a sufrir la misma reacción. Entonces, ya allí yo voy a recuperar las 2 moléculas de ATP que invertí. Y además tengo la ganancia ya del NADH. Ya tengo los hidrógenos. Ya empecé a ganar.
nuevamente un proceso de fosforilación, de pérdida de un grupo fosfato, y voy a generar nuevamente 2 ATP. Entonces quiere decir, pagué los ATP que debía, perdón aquí, pagué los ATP que debía y además gané 2. Y además me gané 2 moléculas de GLH. ¿Por qué 2? Porque parece que tenemos 2 gliceraldehídos que fue lo que formamos allá arriba, gliceraldehídos fosfato. Ahora vamos a ver cada una de las reacciones. ¿Qué es algo que ustedes tienen ya que aprender? Ya saben que una isomerasa lo que hace es isomerizar. Si yo tengo un proceso de isomerización, ahí voy a tener una isomerasa. Normalmente utilizamos o el nombre del sustrato o el nombre del producto. ¿Por qué? Porque acuérdense que los isómeros están en equilibrio. Y esa enzima va a isomerizar en ambos sentidos. Es decir, de A me va a formar a B y B también me puede formar a A. Porque esa molécula que yo, ese grupo funcional que yo voy a mover dentro de esa molécula es un proceso reversible. ¿Hacia dónde se va a dirigir esa reacción? Siempre hacia el lado del que yo me voy a consumir, porque es el que lo voy a tener y es el que necesito estar formando constantemente. Pero los nombres o son del sustrato de uno de los dos isómeros. ¿Por qué les digo eso? Porque así va a ser más fácil que se aprendan los nombres de las enzimas, sabiendo qué es lo que está pasando. Las que hacen oxidorreducción son deshidrogenasas. Las que transportan grupos fosfato desde una molécula orgánica hasta el ATP o para formar ATP siempre van a ser quinasas. O desde el ATP hacia una molécula orgánica siempre son quinasas. ¿Ok? En algunos casos voy a llamarla fosfatasa. Ya vamos a ver en algunos casos que la vamos a llamar fosfatasa. Normalmente es cuando le quitamos el grupo fosfato a una molécula orgánica. Entonces, ¿cuáles son las que vamos a ver frecuentemente? Deshidrogenasas. Cada vez que tengo pérdida de electrones, hay una deshidrogenasa. Isomerasas. ¿Y cuál fue la otra que mencionamos? Las quinasas. ¿Ok? Muy bien. El primer proceso donde voy a tener una fosforilación de una molécula orgánica, tengo una quinasa. Se llama exoquinasa porque la glucosa tiene 6 moléculas de carbono. ¿Okay? Entonces, esa exoquinasa, ¿qué va a hacer? Va a transferir el grupo fosfato desde el ATP hacia la glucosa y me va a generar la glucosa 6-fosfato. Cuando el ATP pierde un grupo fosfato, como es trifosfato, va a quedar como difosfato. Entonces me va a generar la glucosa 6-fosfato y el ADP. El 6, los numeritos que tenemos nosotros son las posiciones que van a ocupar los grupos funcionales. En este caso, un grupo fosfato que va a estar en la posición 6 del carbono. Luego tenemos la isomerización. Dijimos que la isomerización era un rearreglo que ocurría allí. Y tenemos de glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato. Si yo digo que es un proceso de reorganización de los grupos funcionales, ¿quién me dice cuál es el grupo funcional que se movió aquí en esta molécula? De la esquinita. El de la esquinita, ¿cuál esquinita? El de la derecha, pero no veo bien. ¿Será el OH? No veo. Se ve muy borroso. ¿Se ve muy borroso? O sea, yo veo borroso aquí. No se ve tan nítido. Pues. No se ve tan nítido. Exacto. Pero es ahí. Espérate, yo veo que, bueno, no veo, sí se ve borroso, pero yo veo que dice OH, CH2, bueno. fosfato, Ese fue doble que se- enlace, y otro doble enlace. Sí se ve borroso, no se ve totalmente nítido, pero En la primera hay un grupo H adicional y en la segunda no. Hay 3 nada más. Se aumentó. ¿cómo se aumentó? ¿Cuál es la primera? Ven y me señala cuál es el caso. ¿Quién me va a señalar? ¿Quién fue el primero que me dijo que vio OH?
Yo lo veo allá. Mira, ahí, señáselo ahí. a la Ahí, profe, ahí tiene la mano, ¿no? Ahí, Arriba, es ahí, arriba, ahí, ¿no? ahí. Exacto, que tiene adicionales. Sí. Ajá. Hay uno solo que- No. Eso. No. Este es este que está aquí. Allá en la esquina, pero al. Este es este que está aquí. Exacto. Y en la Este esquina. es este que está aquí, sigue igual. Este es este que está aquí, sigue igual. Este que está aquí, aquí viene el cambio. El cambio ocurrió aquí. Sí, se movilizó toda la estructura. Sigo teniendo el grupo OH, pero aquí, ¿qué ocurrió? Hasta que La figura cíclica me cambió y el enlace este cambió de posición. El enlace este se movió para acá y de ser una figura hexagonal me forma una figura pentamétrica. ¿Ok? Lo que cambia es el enlace este. ¿Dónde está ubicado el enlace este? Aquí estaba en el carbono 6, aquí va a estar en el carbono número 5. ¿Ok? Tenemos el proceso de isomerización, me forma la fructosa 6-fosfato. Fíjense que, y ya desde ahorita lo tienen que ir viendo, la glucosa y la fructosa son isómeros. ¿Ok? Es prácticamente la misma molécula, pero son isómeros. No son estructuras cíclicas iguales. Y al ser distintas, fíjense que la forma es distinta y ya su capacidad de reacción va a ser completamente diferente, aunque sean isómeros. Ok, esa fructosa 6-fosfato luego es nuevamente fosforilada y me va a generar la fructosa 1,6-bifosfato. En el carbono 1 voy a incorporar, aquí fue al revés, perdón, no es el carbono 1, es el carbono 2. En el carbono 1 voy a incorporar un grupo fosfato. El ATP pasa a ADP porque tiene un grupo fosfato. Todas las quinasas tienen el grupo magnesio como un, ¿cómo se llama eso? ¿Coenzima o cofactor? Ay, no. Cofactor. Ok. Lo que hace el magnesio allí es estabilizar al grupo fosfato del ATP. Porque esos grupos fosfatos con tanto oxígeno que tienen es tan electronegativos que tienen cierta inestabilidad y por eso es muy reactivo y por eso tienen tanta energía. Entonces lo que hace el magnesio es estabilizar ahí las cargas negativas para que las quinasas puedan trabajar tranquilamente con el sustrato y le transfiere el grupo fosfato al sustrato. Ok, seguimos. Las únicas reacciones que yo pido que se aprendan de memoria son de la glucólisis, el complejo de la piruvato deshidrogenasa. ¿Por qué? Porque después vamos a ver un proceso que es invertido la glucólisis y es importante que ustedes sepan y manejen la glucólisis. El proceso complejo de. Complejo de la piruvato deshidrogenasa, Piruvato deshidrogenasa. El ciclo de Krebs. Hasta ahí. ¿Piruvato de qué? Deshidrogenasa. Eso le iba a preguntar, profesor. Nosotros tenemos que aprender el proceso de la glucólisis, o sea, de la oxidación. Son las únicas reacciones que yo les voy a pedir. Nosotros vamos a ver muchas reacciones metabólicas. Para sintetizar un aminoácido tenemos cualquier cantidad de rutas alternativas. Yo eso no lo voy a pedir porque ni yo me las sé, porque son enormes. O sea, son cantidades de rutas metabólicas para generar distintos aminoácidos. Pero la glucólisis sí es sumamente importante. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver cómo el cuerpo puede generar energía a partir de elementos diferentes a la glucosa. Y vamos a pasar por un proceso que se llama gluconeogénesis, que es la glucólisis al revés. Es importante que ustedes ya manejen la glucólisis. ¿Por qué es importante el ciclo de Krebs? Porque el ciclo de Krebs se va a conectar con el ciclo de la urea, que es la manera en que nosotros vamos a liberar nuestro exceso de amonio del cuerpo. ¿Por qué es importante liberarnos el exceso de amonio? Porque si no nos volvemos loquitos. No es que nos volvemos loquitos, sino que afecta con nuestro sistema nervioso central y realmente empezamos a decir hipoéresis. Entonces, ciclo de Krebs está muy relacionado con el resto de metabolismos de lípidos y de proteínas. Entonces es importante que manejemos glucólisis. Por eso esto lo vemos
aunque vamos a volver a ver glucólisis en el metabolismo de los azúcares, de los carbohidratos, aunque vamos a ver ciclo de Krebs nuevamente cuando veamos metabolismo de proteínas, ¿por qué no lo aprendemos de una vez? Porque es parte del metabolismo central. Lo vamos a conseguir muchas veces. Entonces es importante que desde ya lo manejemos. ¿Ok? Entonces, ¿qué se van a aprender ustedes ahorita? La glucólisis del PAPA, de carboxilación del piruvato, que no es complicado, es una reacción muy bonita, y el ciclo de Krebs. ¿Ok? Ajá, seguimos. Las aldolasas. Las aldolasas es otro tipo de enzima que cuando ustedes vean aldolasa, normalmente hay rompimientos. ¿Ok? Cuando nosotros decimos aldolasa, esa molécula se va a romper. Definitivamente. Todas las aldolasas rompen una molécula. Y normalmente, ¿qué hace? Romper un enlace carbono-carbono. Nosotros, esta fructosa, unos 6-bifosfatos que habíamos formado, dijimos que ya era una molécula altamente energética porque tenía dos grupos fosfatos. Entonces, para la aldolasa es más sencillo romperla teniendo los dos grupos fosfatos allí que no teniendo el grupo fosfato. La va a romper en dos moléculas. Dijimos que una era de gliceraldehído, no sé si estoy señalando, no, hidroxicetona y gliceraldehído 3-fosfato. Son distintos, pero dijimos que esta hidroxicetona iba a somerizar a gliceraldehído. ¿Por qué? Porque normalmente es el que se consume la reacción. Entonces, nuestra próxima reacción es la isomerización de la hidroxicetona en gliceraldehído 3-fosfato. Las isomerizaciones vamos a aclarar esto de una vez. Todas las reacciones que yo tengo con la doble flechita es que son reacciones reversibles. ¿Ok? Entonces quiere decir que cuando nosotros veamos el proceso de formación de glucosa, de síntesis de glucosa, estas reacciones van a ser las mismas, porque son reacciones reversibles. Las únicas reacciones que vamos a repetir son las reacciones que son muy exergónicas, que generan mucha energía y entonces no pueden ser reversibles. ¿Ok? Y van a ser distintas cuando nosotros veamos gluconeogénesis. Seguimos. Entonces, estas reacciones las tenemos que ir aprendiendo todas. Esta fue nuestra fase de preparación. Cargamos nuestras moléculas con grupos fosfatos, sabemos que tenemos dos fosforilaciones, ya se lo tienen que ir aprendiendo así. La fase de preparación tengo dos fosforilaciones, tengo isomerización y además rompo la molécula de glucosa en dos moléculas distintas. ¿Ok? Y entonces vamos a la fase de ganancia de... no le van a prestar atención a esto. No vamos a... Este es el proceso mediante el cual la deshidrogenasa le quita los hidrógenos al gliceraldehído bifosfato. Pero no nos vamos a adentrar ahí ahorita. En esa enzima nos vamos a adentrar un poquito más adelante cuando veamos el complejo de piruvato de deshidrogenasa, porque la mayoría de las deshidrogenasas actúan de manera similar. ¿Qué va a ocurrir en esta primera reacción? Ese gliceraldehído va a generar, vamos a oxidar a ese gliceraldehído. Dijimos que todos esos procesos de oxidorreducción eran catalizados por una deshidrogenasa. La deshidrogenasa yo las agrego como DH en los libros y yo particularmente como DH-ASA, para que sepan que es un enzima. La abreviación DH-ASA. El término, la terminación ASA quiere decir que es un enzima. Gliceraldehído 3-fosfato de deshidrogenasa. Entonces vamos a partir del NAD vamos a quitarle un hidrógeno, realmente son dos los que le vamos a quitar al gliceraldehído y vamos a formar el glicerato más NADH. Esta sí está muy borrosa porque ni de aquí la veo. ¿Qué tenemos aquí? NAD y NADH. Aquí tenemos la participación de un grupo fosfato, pero no hay tanto gasto de energía, no estamos gastando un ATP porque es un fosfato inorgánico del medio. No necesitamos ATP. A ese glicerato, esta sí se ve mucho mejor.
vamos a quitarle un grupo fosfato y vamos a tener la primera ganancia de ATP. Tenemos entonces la formación del ATP. Si le quito un grupo fosfato al glicerato bifosfato, me queda como fosfato normal. Y tengo la primera ganancia de ATP. Acuérdense que aquí estamos señalando una sola molécula, pero por cada molécula de glucosa son 2 de gliceraldehído que vamos a formar, y esas 2 de gliceraldehído van a tener todas estas reacciones de ganancia de Esa es la segunda fase. esta es la segunda fase, donde ya tenemos la producción de energía en forma de NADH, que tiene energía ahí almacenadita, que se la va a traer para acá, y en forma de fosforilación a nivel de sustrato, que es la forma que decíamos que también generábamos ATP. La idea de repetir bastante y de dárselo varias veces es que ustedes no vayan aprendiendo. Se lo aprenden, porque lo voy a preguntar. Isomerización. ¿Qué significa isomerización? Por allá atrás, ¿qué significa isomerización? ¿No? ¿Qué significa isomerización? ¿Qué? ¿Qué significa isomera? Otro grupo de isómero. Transferencia de grupo dentro de una molécula. Transferencia de grupo dentro de una molécula. Yo le voy a decir una cosa. Presten atención, mis hijos. Sí, pues se lo dijo ahorita. O sea, lo acabamos de decir, lo acabamos de discutir. Presten atención, porque para algo vienen a clase. Traten de prestar atención. Porque entonces cuando vean el libro no le va a explicar. A ver, si usted se meta con el Ellinger. Pero yo estoy seguro que usted se mete con el Ellinger y nada más ve las páginas para que le explique un proceso y no se lo va a querer leer. Pero cuando usted lea que isomeriza, va a quedar viendo estrellitas, no lo va a entender, no se lo va a aprender porque no lo va a entender. Si le estoy explicando, presten atención. Lo acabo de explicar. Isomerización significa que yo hago un rearreglo de los grupos funcionales que yo tengo aquí. O muevo oxígeno, o muevo hidrógeno, pero estoy moviendo un elemento dentro de la molécula. Ni pierde ni gana, simplemente lo rearreglo. Tengo las mismas moléculas organizadas de una forma distinta. En este caso, yo no voy a tener una isomerasa, sino que vamos a ver una mutasa. Pero esos son los únicos nombres que ustedes le van a ver en una isomerización. Las únicas enzimas que isomerizan o son mutasas o son isomerasas. Vamos a ver mutasa más adelante, pero el resto son todas isomerasas. Y luego de este proceso de isomerización vamos a tener una pérdida de una molécula de agua a través de una enolasa, y este glicerato lo vamos a transformar en fosfenolpiruvato. Ya vamos a tener casi el producto de la reacción, que es el piruvato. Este fosfenolpiruvato va a perder un grupo fosfato, me va a generar otro ATP a nivel del sustrato. Acuérdense que con los primeros ATP que ganamos ya en esta fase, nosotros estamos recuperando el ATP que invertimos inicialmente, que fueron 2 moléculas de ATP. Esa glucosa fue doblemente fosforilada. Y ahora, inicialmente, el gliceraldehído libera ATP. No es gliceraldehído directamente, sino ese gliceraldehído bifosfato pierde un ATP y ahora está perdiendo el otro ATP. Dígalo. ¿Qué es el piruvato? El piruvato es el producto de la reacción. Es una molécula de 3 carbonos en la que estoy convirtiendo prácticamente a la glucosa. La rompí en 2. Y en ese proceso de rompimiento de esa glucosa, yo le voy quitando hidrógeno, le pongo y le quito fósforo, glucofosfato. ¿Para qué se lo pongo? Porque cuando yo se lo quite, voy a generar mucho más energía que cuando se lo quite. Se lo ponemos y me voy a regresar. Aquí lo vamos a ver. Inicialmente yo fosforilo a la glucosa y la convierto en glucosa 6-fosfato. Vuelvo a fosforilar. Lo que pasa es que yo isomerizo aquí a fructosa, vuelvo
convierte en fructosa 1,6-trifosfato. La fructosa se rompe y me genera el gliceraldehído trifosfato que tiene un solo grupo fosfato. Pero después, cuando hay el proceso de deshidrogenación, en este proceso de acá, nosotros incorporamos un grupo fosfato sin gastar ATP. La energía de oxidorreducción que yo tengo aquí la utilicé para incorporar un grupo fosfato. Y voy a tener entonces aquí una molécula que va a tener dos grupos fosfatos. El primer grupo fosfato viene de incorporarle a la glucosa y a la fructosa fosfato a partir de ahí. ¿Y de dónde viene el resto de los fosfatos? A través del fósforo, de este fósforo inorgánico, que va a aprovechar la energía de oxidorreducción para incorporar el grupo fosfato. Allá son dos. Claro, cuando yo rompo la fructosa en dos moléculas, a cada una le queda un grupo fosfato. Y ahora a cada una le estoy incorporando un grupo fosfato. ¿Aquí tengo gasto de energía? No. Al principio tuve gasto de energía, sí. Pero cuando yo hago la primera fosforilación a nivel de sustrato, recupero esa energía. Y luego, cuando libero el otro, recuperé ganancia. No la recuperé, sino que ya es ganancia. Y esta energía que estoy almacenando aquí, también es ganancia. ¿Cómo formo el piruvato? Porque rompí la glucosa. Era fructosa cuando la rompí realmente, la rompí en dos, formé el gliceraldehído, y cuando el gliceraldehído se oxidó y perdió además el grupo fosfato y después isomerizó, ¿en qué se convirtió? En fosforal piruvato y después a piruvato. ¿De dónde viene ese piruvato? Del rompimiento de la molécula de glucosa, de los procesos de isomerización y de oxidación del gliceraldehído. De ahí viene el piruvato. ¿Cómo separamos nosotros la glucólisis del resto de los procesos? Porque la glucólisis se da en citoplasma. El resto de lo que nosotros vamos a ver de la oxidación de esta materia orgánica que nos queda a nosotros en forma de piruvato, eso va a ocurrir dentro de la mitocondria. Vamos a tener entonces primero el proceso de carboxilación del piruvato con el complejo de la piruvato deshidrogenasa, el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones, acoplada a la fosforilación O oxidativa. sea, se dan en el citoplasma y no en ningún organismo. En ningún organismo. Ok, fíjense, cuando nosotros habíamos hablado de la regulación enzimática, habíamos dicho que uno de los procesos importantes de la regulación enzimática era quién iba a controlar qué reacciones ocurrían y qué reacciones no ocurrían. Y dentro de este proceso de regulación enzimática hablamos de muchos factores, hablamos de factores ambientales como pH, temperatura, hablamos de inhibidores y hablamos de regulación alostérica. Cuando nosotros hablamos de regulación alostérica decíamos que la gran importancia de los reguladores alostéricos era que tenían la capacidad de controlar el que una ruta metabólica se diera o no. ¿Por qué? Porque iba a tener unas moléculas que iban a activar a esa enzima que normalmente estaban ubicadas en los principios de las rutas metabólicas, o iban a existir porque también tenían moléculas que iban entonces a inhibirlas de tal manera que la ruta metabólica no se diera. En este caso, en la glucólisis tiene regulación alostérica a través de la isoquinasa, de la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa, pero esto es un poquito más abajo que nosotros vamos a ver esta regulación. Fíjense, la hexoquinasa era la primera enzima que nosotros estábamos utilizando para fosforilar a la glucosa. ¿Quién la va a activar? Realmente la hexoquinasa, ella es una molécula, es una enzima de la que llamamos nosotros constitutiva. Quiere decir que constantemente se va a estar fabricando y va a estar activa. Ella va a tener un proceso más bien de inhibición. ¿Por qué es una molécula que va a estar siendo fabricada constantemente y está activa constantemente? Porque nosotros necesitamos energía para todo nuestro proceso, para absolutamente todo. Necesitamos energía. No hay trabajo que se realice sin presencia de energía. ¿En qué momento la voy a frenar?
A la célula le interesa activarlo porque va a perder tiempo activándola. Lo que necesita es que cuando tengo exceso de energía, entonces la voy a frenar. Es la manera en la que la voy a regular. Y entonces ella va a tener un inhibidor que es la glucosa 6-fosfato y el ATP. ¿Qué es el ATP? El producto final, prácticamente, de la reacción. Y también yo voy a tener ATP durante la glucólisis. Recuerden que se forman 2 moléculas de ATP en la glucólisis. Se forman 4, pero de ganancia neta tengo 2. ¿Por qué de ganancia neta tengo 2? Disculpen, tengo un pelito en la boca que me está molestando. ¿Por qué voy a tener de ganancia 2? Porque las primeras 2 que genero lo que hacen es recuperar las que consumí inicialmente. Pero tengo ganancia neta 2 moléculas ahí de ATP de forma inmediata. Luego el NADH que estoy formando me va a venir a formar ATP aquí. Pero de ganancia neta directa voy a tener 2 moléculas de ATP. Pero sin embargo, cuando yo tengo exceso de ATP en la célula, el proceso se va a inhibir. ¿Por qué? Porque el ATP tiene un sitio alostérico en la exoquinasa. Y la glucosa 6-fosfato, que es el producto directo de la exoquinasa, también va a inhibirla de manera alostérica. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? En lo que entra la glucosa a la célula, en lo que entra inmediatamente fosforilada, inmediatamente. ¿Para qué? Para no perder la glucosa, que no se vaya a salir de la célula por un problema de concentración. Eso lo explicamos después. Entonces, inmediatamente lo que hace la célula es fosforilar. Y de esa manera la activa para ser utilizada en otros procesos, que puede ser o almacenamiento de glucosa o glucólisis. O me puedo ir por una ruta de la pentosa fosfato. La glucosa 6-fosfato, si yo necesito energía, inmediatamente va a ser utilizada. Se forma y se usa. Se forma y se usa. Si la glucólisis se para, porque tengo exceso de energía y se va paralizando toda la cadena de reacciones, entonces voy a tener una acumulación de glucosa 6-fosfato. Si falla esta regulación por ATP, tengo la segunda regulación, que es por exceso de glucosa 6-fosfato. ¿Sí me expliqué? La glucosa 6-fosfato es lo que yo formo inmediatamente como reacción de la exoquinasa. ¿Qué hace la exoquinasa? Formar glucosa 6-fosfato. Inmediatamente eso se va a utilizar. Si no se utiliza, porque se para la glucólisis, se para la cadena de reacción, tengo acumulación de piruvato, en fin, voy a tener, esto no se va a ir, el equilibrio de la reacción no se va a ir hacia abajo, voy a tener entonces una acumulación de glucosa 6-fosfato. Cuando empiezan a aumentar las concentraciones de glucosa 6-fosfato, esa glucosa 6-fosfato se une al sitio alostérico de la enzima. Si no se acumula, ¿no? Cuando empieza a haber mucha glucosa 6-fosfato, ella va a empezar a unirse a la enzima, pero con un sitio distinto. La enzima, ¿a quién se une? La enzima se une a la glucosa, no se une en su sitio activo a la glucosa 6-fosfato, se une a la glucosa. Pero entonces, como hay acumulación de la glucosa 6-fosfato, se va a unir ¿a dónde? A un sitio alostérico de la enzima y va a inhibir su actividad. ¿Cómo la inhibe? Cambia la conformación de la enzima. Entonces yo voy a tener ahí 2 reguladores, la glucosa 6-fosfato y el exceso de ATP. Funciona igual. Cuando yo tengo exceso de ATP, incrementan las concentraciones en el citoplasma y entonces ese ATP se va a unir a la enzima y entonces la va a inhibir. Nosotros normalmente no almacenamos grandes cantidades de ATP. Nosotros almacenamos lo que me produce el ATP. ¿Por qué? Porque justamente esas concentraciones de ATP van a servir como reguladores de la ruta metabólica. La célula no va a perder tiempo produciendo algo que no necesita. No lo hace. Los procesos metabólicos tienden a ser altamente eficientes. Hace muchos años, cuando yo comencé a estudiar
biología en la universidad, hay algo que se llama intrones en el ADN. Cuando hay un proceso de transcripción para la síntesis proteica, había unos fragmentos de ADN que no codificaban para nada. Entonces decían que era extraño que la célula generara algo que no estaba codificando para nada. Ahora después determinaron que eran controladores justamente de los procesos de traducción. La célula no, en todos los años de evolución, ella va eliminando lo que no necesita. Seguimos con los controles. Tenemos otros reguladores de la glucólisis a través de la fosfofructoquinasa. La fosfofructoquinasa es la que se encarga de fosforilar a la fructosa. Aquí lo ven mejor. Aquí tenemos fructosa 6-fosfato. ¿Quién fosforila a la fructosa 6-fosfato? La fosfofructoquinasa. Esta enzima que participa aquí tiene regulación alostérica. Quiere decir que si por una casualidad de la vida esta regulación me falla, yo tengo esta regulación. No voy a preguntar nada, voy a decir que lo lean. No se asusten, no se asusten, porque no sé. Empiezan a leer el cuaderno. Ajá, ¿qué dice aquí? ¿Y aquí? Ok. Si yo tengo exceso de energía, voy a inhibir a la fosfofructoquinasa. Y el citrato es un metabolito que nosotros vamos a generar en el ciclo de Krebs. Es el primer metabolito que generamos nosotros en el ciclo de Krebs. Si ese primer metabolito del ciclo de Krebs, que es esta reacción que tenemos nosotros aquí, se detiene, por ejemplo, porque no hay oxígeno, se detiene la cadena del ciclo de Krebs controlado por el oxígeno también. Si yo tengo acumulación del citrato, es decir, no se está utilizando, también voy a tener la frenada alostérica de la fosfofructoquinasa. Aquí me dicen no sigas, que aquí hay exceso de citrato y voy a tener una acumulación de citrato que no estoy utilizando. No sigas. Ajá. Y la piruvatoquinasa es una enzima, nosotros no la vamos a ver, bueno, ¿sí? La piruvatoquinasa es una enzima que va a estar implicada, obviamente, ¿cómo se llama? Aquí en la fosforilación a nivel de sustrato, y es una enzima que también va a estar involucrada en la gluconeógenesis. Fíjense, no mencioné, dígame. Piruvatoquinasa dijo, ¿verdad? Ajá, También hay piruvatocinasa. es lo mismo. Quinasa y sinasa es lo mismo. Ajá. La sinasa es lo mismo que quinasa. ¿Ok? Fíjense, aquí la fructosa 2,6-bifosfato tiene que ver con unos metabolismos alternos. Que cuando ese metabolismo alterno va generando una concentración elevada de la fructosa 2,6-bifosfato, frena aquí, pero no nos vamos a meter, no nos vamos a ahondar en eso, porque no conocemos todavía, ustedes no conocen todavía ese metabolismo alterno. Pero el AMP, no quiero rayar aquí porque no tengo, ya la pizarrita está medio feita. El AMP simplemente es el producto de utilizar mucho ATP. Cuando nosotros, el ATP es trifosfato. Ese ATP, si ustedes hicieron su trabajo, ese ATP cuando libera un fosfato se convierte en ADP más el fósforo inorgánico que quedó pegadito a una molécula o puede quedar libre dependiendo de la reacción. Pero yo puedo tener que este ADP pierda un grupo fosfato y me va a quedar como AMP. Esto significa monofosfato.
dos grupos fosfato y me va a generar AMP. Es altamente energética. ¿Pero qué quiere decir que hay exceso de AMP? Que me estoy consumiendo todo el ATP y que me hace falta ATP. Si yo tengo elevadas concentraciones de AMP, es porque me estoy consumiendo todo el ATP que tengo. Quiere decir que me hace falta ATP. Entonces, cuando estas concentraciones empiezan a incrementar, se unen a la enzima y actúan como un modulador positivo, es decir, como un activador enzimático. ¿Ok? Para la piruvatoquinasa, ¿qué ocurre? Luego de nosotros, en la glucólisis, ¿qué vamos a generar? De manera directa. Piruvato dos moléculas de piruvato, dos moléculas de NADH y dos moléculas de ATP. Son cuatro, pero ya sabemos por qué decimos dos. A ver si lo voy a preguntar. ¿Por qué decimos dos y no cuatro? Tú. No, verde, manzana. ¿Cuál es tu nombre? Mariana. Mariana. Porque luego de que se pierde se recupera. Luego que se pierde se recupera. ¿Dónde las perdimos? Cuando se abre la glucosa. No, en la primera parte que es la fosforilación. De la glucosa y de la fructosa. ¿Qué hora es? 3 y 14. ¿Ah? Ah, ok. Cuando viene que dar bolsa y en las 4 de la tarde. Adelante. Dale. Fíjense. Receso. Hay 15 minutos. No, en 15 minutos no. Cuando terminemos aquí ahorita. Pero después le damos seguido y el receso no puede durar media hora. A los 15 minutos voy a comenzar. ¿Ok? Se me olvidó lo que iba a decir. Ok. Este piruvato nosotros lo vamos a utilizar en la descarboxilación oxidativa del piruvato, para la redundancia, y vamos a generar acetilcoenzima. Si yo tengo un exceso de acetilcoenzima es porque se me paró el ciclo de Krebs. No tengo cadena transportadora de electrones. Y no tengo cómo carrizo utilizarlo. Si no tengo oxígeno, los electrones no tienen para dónde carrizo saltar. Y más bien lo que voy a tener un problema, porque si tengo un exceso de electrones voy a generar muchos radicales libres. Y los radicales libres destruyen las moléculas de la célula. Las destruyen. Entonces, no me interesa que se me acumulen los electrones aquí, entonces freno el sistema. Si no tengo casi oxígeno, párese, esto empieza a pararse. Hay acumulación de acetilcoenzima porque el ciclo de Krebs se está dando. Entonces, la acetilcoenzima actúa como un regulador alostérico para inhibir a la piruvatoquinasa. Si yo inhibo la piruvatoquinasa, voy a tener que se me van a acumular los metabolitos de la glucólisis. Y al acumularse los metabolitos de la glucólisis, como la glucosa sulfato, la voy a detener completamente. Entonces, es una cadena que se va disparando desde atrás hacia adelante. ¿Ok? Puedo tener acumulación de acetilcoenzima, lo freno. Igualmente con el ATP, si tengo gran cantidad de energía, no tiene por qué darse la ruta metabólica. Ok, tienen un descanso y vamos a arrancar.